Bienvenidos entonces a esta charla que se titula Mitos, verdades y lo que no te dicen respecto de la publicación. Y yo voy a asumir que todas las personas que están aquí, por supuesto, que tienen un libro y que lo quieren publicar, ¿sí? Y que se habrán hecho muchísimas preguntas, tal como yo mismo, que también soy escritor, o como todos los autores con los que trabajamos aquí en Factor Literario. Para eso, para avanzar en esta conversación, tengo una presentación preparada que por supuesto que nos ayuda a organizar la información y la exposición, por supuesto que sí, eh, y que se titula, tal como se lo mencioné al inicio en esta invitación, mitos, verdades y lo que no te dice sobre publicar un libro, desmitificando la publicación y aprendiendo cómo vender más libros. En primer lugar, bueno, nos vamos a presentar rápidamente. Mi nombre es J.C. Sánchez, soy escritor, doctor en literatura, director de editorial de Factor Literario y me acompaña Francisco Sánchez, diseñador y director de publicaciones de Factor Literario. Y nos dedicamos, por supuesto, a apoyar a las personas a cumplir su sueño de convertirse o de pasar de ser escritores a autores publicados, por supuesto, en el mundo actual, con las herramientas que nos permite ahora la tecnología, etcétera, porque está súper claro que publicar libros hoy no es lo mismo que publicar libros en la época de Edgar Allan Poe, ¿sí? A propósito de una historia que subió hoy día. Así que ya, sin más preámbulos, vamos inmediatamente a lo que nos interesa y recuerden que si surge alguna duda o consulta en el intertanto de la presentación la pueden hacer por el chat o pueden levantar la mano, siempre y cuando, por favor, si es que levantan la mano, siempre y cuando tenga que ver específicamente con lo que estemos hablando, tengo que mencionar eso con mucho ahínco y por supuesto que al final de la presentación vamos a dejar un espacio ahí sí para resolver las diferentes dudas, consultas que tengan respecto de todas estas cosas que hayamos conversado el día de hoy. Ok. Vamos entonces con los mitos, las verdades y lo que nos dice sobre publicar un libro. En- Quiero partir mencionándoles que esta presentación la estructuré analizando diferentes estudios, ¿ah? Respecto de hábitos de lectura, respecto de hábitos de consumo, ¿ok? Y quiero hacer este rodeo antes de comenzar con los puntos en particular. Yo sé que escribir, y lo digo desde la experiencia, porque uno como escritor, y probablemente ustedes lo han visto en mi rol como profe, en las charlas de escritura, uno piensa siempre en técnicas narrativas, en la mejor forma de estructurar un relato, etcétera. O si es que estamos escribiendo un libro de no ficción, en los contenidos que nosotros queremos entregar, en la forma de entregarlos, en la mejor manera de estructurar nuestro texto expositivo. Pero al momento de publicar, empieza otro proceso completamente distinto al proceso de la escritura, que es el proceso del marketing y de la venta del libro. Porque tal como en cualquier tipo de, incluso como en cualquier empresa, está la parte de la producción, del producto, del servicio que se va a entregar, y hay otro departamento que es el departamento del marketing y ventas, que son los que venden el producto o el servicio que el departamento de producción creo. En nuestro caso, como escritores, tenemos que trabajar en ambos flancos, tanto en la producción, en la escritura del libro y en el marketing y las ventas. ¿Por qué? Porque aunque nos publique Alfaguara, igual los escritores se tienen que dedicar fundamentalmente a dar a conocer su libro, etcétera. Ok, digo todo esto entonces porque toda esta presentación que les voy a mostrar ahora tiene que ver específicamente con estudios respecto de los hábitos de lectura y del comportamiento de los lectores. Entonces, tenemos un primer mito y es el siguiente, la gente no lee. Esto lo he escuchado mucho, estoy seguro que muchos de ustedes quizás también así lo crean, pero es un mito, ¿sí? ¿Por qué es un mito? Por lo siguiente, porque en realidad se leen, perdón que me están llamando aquí, porque en realidad se leen millones de libros al año, pero siempre, por supuesto, va a depender del mercado. Y aquí les quiero mostrar, ya que somos todos de Latinoamérica, que hay diferencias entre los hábitos de lectura y el volumen de lectura en diferentes países de Latinoamérica. Por ejemplo, en España las personas leen o declaran leer cerca de 10,3 libros al año. En España, que es uno de los mercados mucho más grandes y mucho más interesantes incluso para nosotros autores latinoamericanos. A todo esto parto de inmediato de la base que publicar un libro hoy día
a través de Amazon, etcétera, por supuesto que nos permite apuntar a todos los mercados, ¿sí? No solamente a nuestro mercado local de la gente que nos conoce y de nuestra ciudad o de nuestro país, sino que al mercado total del mundo en habla hispana, ¿ok? Ya. En Argentina, las personas leen 4,6 libros en promedio al año. En México, las personas leen 2,9 libros al año. En Colombia, las personas leen aproximadamente 2,2 libros al año. ¿Ya? Por supuesto que esto nos plantea una oportunidad. No es que la gente no lea, la gente lee, ¿sí? Pero por supuesto que hay que saber cómo llegar a ellos. Y por supuesto, evidentemente, si es que publicamos nuestro libro y estamos pensando en desarrollar estrategias de ventas globales, vamos a tener que pensar en estrategias diferentes para cada uno de los países, ¿sí? Ok, eso en primer lugar. Mito uno, la gente no lee, mentira, la gente sí lee. Mito 2. Los lectores se toman su tiempo para decidir qué libro comprar. Esto también es muy interesante. Yo creo que muchos de nosotros pensamos, y los escritores en general también, yo estoy seguro que esto tiene que ver solamente por desconocimiento de estrategias de marketing, en que su interlocutor tiene todo el tiempo del mundo para escucharlo hablar de su libro. ¿Sí? Esto me pasa mucho y creo que lo he repetido muchas veces cuando uno le pregunta a un autor de qué se trata tu libro, el autor suele tomarse todo el tiempo del mundo y te explica y te cuenta, etcétera, y uno se aburre al minuto, ya está aburrido, ¿no es cierto? Ya, esto pasa en cualquier ámbito del marketing, ¿sí? Eh, pero en el ámbito del marketing literario ocurre lo siguiente. El tiempo de decisión ¿Qué tenía que sacar eso al público? se decide a comprar es muy corto, muy, 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 muy corto. Datos concretos. El lector se toma menos de 10 segundos para evaluar un título. ¿Ok? Por supuesto que lo primero que lee el lector es el título de la obra. ¿Sí? Es lo más llamativo, está en la cubierta, ¿cierto? Así que, pero 10 segundos máximo para evaluar el título. De 5 a 15 segundos para leer la sinopsis y decidir. O sea, después de que la sinopsis o el logline está donde en la contracubierta del libro. ¿Sí? En los medios digitales es una reseña que está al lado de la portada, etcétera. Ahí lo vamos a conversar. Pero también tenemos muy poquito tiempo para que las personas lean la contracubierta del libro. Por lo tanto, tenemos que ser muy concretos. ¿Sí? Hace poquito alguien me preguntaba si es que le podía pedir a un amigo escritor que le escribiera la contracubierta de su libro, lo que va a ir atrás. Y yo mismo le planteaba de inmediato, sabes que no es una buena idea, porque en realidad lo que necesitamos es estructurar un texto marquetero, vendedor, que realmente convenza al lector o que conecte con el lector que el libro, ¿cierto? Al que el libro se está dirigiendo. Y en tercer lugar, 3 segundos para que el diseño de la portada impacte. ¿Ok? Seguramente ustedes saben que, datos importantes, ¿ah? Hay ciertos estudios que plantean que la atención de los seres humanos ha bajado. ¿Sí? Antes era de 12 segundos, ahora es de 8 segundos. Y por supuesto que con las redes sociales ha bajado más todavía. Para los que tengan algún tipo de experiencia trabajando con Instagram, con Reels, etcétera, sabrán que las personas y lo que mide el algoritmo es los primeros 3 segundos. Si en los primeros 3 segundos no se logra enganchar la persona, el contenido simplemente no se viraliza. ¿Ok? Así de corto es lo que nosotros necesitamos. Entonces, cuando diseñamos la portada de un libro, tiene que ser muy impactante para captar la atención del lector en los primeros 3 segundos, y ya que captamos la atención, va a leer el título y después de que lea el título se va a tomar el tiempo de leer la contracubierta. Primero la portada, segundo el título, tercero la contracubierta. Y ustedes se preguntarán, ¿y el nombre del autor? La persona no lo evalúa. Sí, a menos que sea un autor muy conocido, donde por supuesto el nombre del autor aparece con letras más grandes que el título, ¿cierto? Como los libros de Stephen King, Isabel Allende, García Márquez, Vargas Llosa, etcétera. Pero eso porque ellos ya pasaron por todo un proceso y ya se han convertido en íconos, ¿no es cierto?, de la literatura. Oportunidad, la portada, por supuesto, debe captar la atención de inmediato. Fíjense que ni siquiera hemos hablado del contenido del libro, ¿sí? O sea, como estamos pensando desde la perspectiva de los lectores,
Esto es lo primero que ve el lector al momento de decidir comprar. Todo muy rápido, muy corto. ¿Ok? Perfecto. Tercer mito. El título debe estar definido desde que empiezo a escribir. Ya, esto también lo quise mencionar porque es algo muy habitual con lo que nos topamos con los autores que trabajan con nosotros y con nuestros autores en general. Por lo general, los autores, y me incluyo, tenemos definido más o menos cómo se va a llamar el libro o un título, o me gustaría que el título fuese este o este otro porque me hace sentido, porque no lo sé. La verdad es que es un mito. ¿Por qué es un mito? Porque el título debe definirse estratégicamente al final, cuando ya conocemos a la audiencia a la cual va a ir dirigido el libro. Si vamos a tener un libro de terror, no le podemos poner Lindas Mariposas en octubre, ¿cierto? Porque probablemente Lindas Mariposas en octubre, en estos 3 segundos que tenemos para poder captar la atención del lector, no le van a decir a ese lector que es un libro de terror. En cambio, si es que ponemos las oscuras mariposas malditas, probablemente en esos primeros 3 segundos va a captar, consciente o inconscientemente, que se trata de un libro de terror y por supuesto que si le interesa el género, va a querer después leer la contracubierta, etcétera. ¿Ok? Perfecto. Datos concretos. El 80% de los lectores buscan libros en Google o Amazon antes de comprar. Y lo primero que va a ver, ¿no es cierto?, en los resultados de búsqueda en Amazon, que es lo que nosotros siempre les proponemos, va a ser el título. Por lo tanto, cuando estén buscando libros como por ejemplo las mejores novelas de terror o novelas policiales del 2024, etcétera, va a salir un título y por supuesto ese título va a tener que ser muy llamativo, muy marquetero. ¿Ok? Aquí en Chile hay un ejemplo muy interesante de una de las novelas más importantes de Chile, se llama Hijo de Ladrón, que es de un escritor que se llama Manuel Rojas, una de las novelas en realidad más impresionantes. Bueno, cuando Manuel Rojas escribió su novela, él le había puesto como título Tiempo Irremediable. Y cuando la publicó, la editorial, Zigzag de ese tiempo, en 1950, le dijo, no, ¿sabes qué? Tiempo Irremediable en realidad no dice nada, pongámosle Hijo de Ladrón. ¿Por qué? Porque Hijo de Ladrón apunta, ¿no es cierto?, a una audiencia que tiene que ver con un tipo de narrativa más bien costumbrista, que se preocupa de los sectores populares, etcétera. Con ese nombre lograron más o menos apuntar hacia en qué género estaba trabajando el libro, porque efectivamente habla acerca de sujetos populares, a lo que Tiempo Irremediable, por supuesto, que no decía nada al respecto. Ok, y por supuesto que es un éxito. Las plataformas priorizan palabras claves en títulos y descripciones. Ya, esto se llama SEO o Search Engine Optimization, que sería, si que ustedes van a publicar en Amazon, o sea, que ustedes quieren que su libro aparezca en Google, tenemos que estar pensando siempre en las palabras clave y en las descripciones, o en las bajadas del libro, o en la contracubierta, colocar las palabras precisas. Recordemos que los nichos de mercado en literatura se catalogan por géneros. Hay lectores de novela de fantasía, hay lectores de autoayuda, hay lectores de novela de amor y erótica, hay lectores de novela policial. Por lo tanto, lo primero que tenemos que lograr con un título y las bajadas y las contracubiertas es que aparezcan palabras claves que posicionen nuestro libro en los buscadores. ¿Ok? Y tercero, un título optimizado con SEO tiene más posibilidades de ser encontrado, ¿cierto? Lo primero que tiene que pasar es que la gente sepa que nuestro libro existe. Eso es lo primero. Después le van a dar ganas de leerlo, pero primero tiene que saber que existe. ¿Ok? Oportunidad, el título y la descripción deben trabajarse con una estrategia de visibilidad. Por lo tanto, si van a publicar, si quieren publicar, por favor, ni piensen en el título todavía. Olvídense de eso. Siempre va a ser mucho mejor pensarlo al final, cuando estén a punto de publicar y ya estén pensando en la estrategia, etcétera. ¿Ok? No pierdan el tiempo. Cuarto mito. La portada debe reflejar mi visión personal. Aquí, esto también lo pongo como mito también dependiendo de nuestra propia experiencia en factor literario. Bueno, aquí cuando ya abramos para las preguntas finales, Francisco nos puede contar todo eso respecto de qué es lo que pasa en el área de diseño, porque es un área completamente específica de factor literario, pero hay muchos autores que nos dicen, mira, es que yo ya tengo pensada mi portada.
quiero esto otro, mi mamá me hizo un dibujo, quiero que aparezca el rostro de mi hijo, quiero que salga un pájaro, no lo sé, ¿no es cierto? Muchas cosas que por lo general tienen que ver con nosotros mismos, ¿sí? No, mira, ¿sabes qué? Quiero que aparezca la casa de mi infancia, por ejemplo. ¿Por qué es un mito? Porque en realidad la portada le debe hacer sentido a los lectores, no solo al autor. Sí, insisto, fíjense que de todo esto que hemos hablado, el potencial lector no se va a preocupar del nombre del autor, no se va a preocupar de quién es el autor. En realidad lo que está buscando el lector es, en primer lugar, entretención, aprender algo, ya lo vamos a ver. Pero entonces la portada le tiene que hacer sentido a los lectores. Así que también olvídense de pensar que en la portada tiene que estar el rostro de su hijo, ¿no es cierto? Datos concretos. El diseño de la portada impacta en el 70% de las decisiones de compra. Así de importante, por supuesto que es muy importante como los afiches de las películas, porque es lo primero, o el primer contacto que tiene el lector con la obra. ¿Sí? En marketing cultural tienen que pasar muchísimas cosas y en cualquier estrategia de marketing en general. Tienen que pasar muchas cosas antes de que el lector se decida a comprar el libro. Y uno de los primeros contactos que tiene con el libro, por supuesto, que es la portada. ¿Ok? Un mal diseño puede reducir las ventas hasta un 70%, pero es un corolario de lo anterior, ¿cierto? Así que la portada está mala, el 70% de reducción de ventas. Las portadas exitosas siguen patrones del género y las expectativas de los lectores. Vuelvo a lo que mencionaba en un principio. Quizás ustedes se han dado cuenta, si van a cualquier librería o si se meten a internet, en cómo son las portadas, por ejemplo, del género de fantasía. Sí, que está muy de moda ahora y que se lee muchísimo. La novela de fantasía en general. Dragones, princesas, etcétera. O cómo son los diseños, incluso de los afiches de las películas de superhéroes, que es otro género. ¿Por qué menciono esto? Porque existen patrones culturales respecto de los géneros literarios. ¿Sí? Las novelas policiales suelen tener patrones más o menos parecidos, las novelas eróticas también, colores negros, colores rojos, siluetas, ¿no es cierto? Cosas sensuales, los libros de literatura infantil también, colores pasteles, más planos, no lo sé, aquí estoy inventando porque yo no soy experto en diseño. Pero, ¿qué quiero decir con esto? Que en realidad la portada tiene que acomodarse, insisto, al mercado y al género en el cual ustedes están escribiendo su obra. ¿Ok? Y por supuesto a las expectativas de los lectores y no a las expectativas del autor. No tiene sentido. Eso es como pegarse un tiro en los pies, porque en realidad, insisto, nosotros somos nosotros, pero nuestros lectores son personas completamente diferentes que se mueven por intereses completamente ajenos a los que podamos tener nosotros respecto de nuestra obra. Oportunidad, el diseño de la portada debe ser estratégico para captar la audiencia adecuada. ¿Ok? Me gusta. Penúltimo mito. Si alguien compra mi libro, lo va a leer completo. Estoy seguro que todos ustedes tienen la experiencia de haber comprado un libro y ni siquiera haberlo leído, ni un poquito. Sí, y probablemente en nuestras bibliotecas tenemos libros que no hemos tomado nunca, ni para limpiar la biblioteca. La realidad es que, según estudios, solo el 50% de los compradores terminan el libro. En general, ¿cierto? Cuando las personas compran un libro, el 50% de las personas lo termina de leer. Por supuesto que lo empezamos a leer. Podemos leer una página, dos páginas, tres páginas, cuatro páginas, 50 páginas, 100 páginas, etcétera. Eh, Pasa lo mismo con los videos de YouTube. Yo creo que ustedes quizás saben que la gente que consume videos de YouTube los ve hasta cierto promedio, ¿sí? Y son muy pocos los que llegan hasta el final del video de YouTube. Es por eso que siempre se premian los YouTubers, ¿no es cierto? Hago referencia a las redes sociales porque una de las características fundamentales de las redes sociales es que tiene datos concretos respecto del comportamiento de consumo, ¿sí? Cosas que no teníamos antes porque era muy difícil saber este tipo de cosas. Datos concretos. El 75% de los lectores decide si sigue leyendo en las primeras 10 páginas. Esto es crucial. ¿Cuánto tiempo? Ya hemos hablado de que tenemos segundos, ¿cierto? Para captar la atención en la portada, en la contracubierta, y ahí tenemos un minuto, así que tiene que estar muy bien diseñado. Aquí estamos hablando del libro mismo.
nosotros y las personas que han estado en mis cursos, como por ejemplo Mitzar, que justo la veo ahí en el cuadradito, sabemos muy claramente que nosotros necesitamos en los cuentos enganchar al lector en los primeros párrafos y por supuesto en las novelas o en los libros más largos engancharlo en las primeras 10 páginas. Por lo tanto, las primeras 10 páginas es la, la única posibilidad que le da el 75% de los lectores al libro para ver si lo sigue leyendo o no lo sigue leyendo. ¿Ok? Así que siempre hay que jugársela mucho con el inicio del libro. Los libros con introducciones impactantes reciben más reseñas y recomendaciones. Ya, esto también es crucial. En plataformas como Amazon, etcétera, se premia mucho que hayan reseñas, que los lectores se decidan a opinar. Los lectores lo hacen, lo hacen. Eh, Les voy a dar un ejemplo personal, pero quizás ustedes han recibido los textos, los cuentos míos que yo comparto gratuitamente con ustedes, sí. Es muy interesante ver cómo se forman comunidades alrededor de la lectura, ¿no es cierto? Y los lectores en general, y yo me incluyo, nos dan ganas de opinar respecto del libro que estamos leyendo. Eso ocurre, ¿no es cierto? Eso es real y eso pasa, ¿sí? Entonces es muy importante que procuremos siempre agenciarnos esas reseñas y esos comentarios, ¿sí? Y oportunidad, las primeras páginas deben enganchar al lector y darle motivos para continuar, ¿sí? Eso tiene que pasar en las primeras páginas. Y voy al último mito. Si yo, perdón, ay, que no alcanzo a ver. Si yo ya revisé mi libro, no necesita corrección. Ya, esto también es una cosa que escuchamos muchísimo, ¿ah? No, que me lo revisó mi amigo, el profesor del primo de mi tío, ¿no es cierto? Que no, yo ya lo revisé, la ortografía, etcétera. Ya, eso nunca funciona, nunca funciona. La realidad, un solo error puede arruinar la credibilidad de tu libro y afectar sus ventas. Por supuesto que nadie es perfecto y siempre puede haber algún error, pero el lector se da cuenta cuando es un error mínimo, una cosa que se pasó por tipeo, que faltó una letra, cosas así, pero en realidad eh, las normas de la RAE de corrección ortotipográfica son bien complejas y necesitamos siempre profesionales que se dediquen a ello. Datos rápidos. El 55% de los lectores abandona un libro por errores en las primeras páginas. Sí, o sea, si es que hay un libro con errores ortográficos, con errores en los diálogos, que son los más comunes, el lector lo va a abandonar y no lo va a seguir leyendo. ¿Sí? Creo que esto lo menciono siempre, pero que es verdad. Una de las cosas más difíciles para los narradores es saber bien cómo se estructuran los diálogos en estilo directo, lo que es un problema, porque cuando estamos escribiendo un texto narrativo tenemos muchos diálogos y por lo general son los que están menos o peor estructurados. ¿Sí? El lector se da cuenta de eso de inmediato, porque la lógica de las rayas, de los incisos, etcétera, es que el lector no gaste ni un ápice de energía en intentar desentrañar quién está hablando, quién está respondiendo, etcétera. Para eso es, ¿no es cierto? Entonces, cuando está mal hecho, se nota y el lector se desconecta del texto y lo abandona. ¿Ok? Los libros bien corregidos tienen un 60% más de recomendaciones. Sí, estas ya son estadísticas de Amazon. Ustedes saben que Amazon es una plataforma de autopublicación, entonces cada autor puede publicar lo que quiera. De hecho, muchas veces dicen, oye, pero si yo puedo subir un libro. Sí, pero si el libro tiene faltas de ortografía, se va a dar cuenta Amazon por los algoritmos, ¿no es cierto? Y se van a dar cuenta los lectores fundamentalmente y el libro ni siquiera lo van a leer, ni siquiera le van a dar una oportunidad al libro. ¿Ok? Y tercero, un libro con errores recibe un 30% más de reseñas negativas en Amazon. ¿Sí? Lo que también es muy importante porque el tema de las reseñas no se pueden manejar. Oportunidad, una corrección profesional mejora la experiencia del lector y la reputación del autor. ¿Sí? Ya. Antes de seguir, alguien levanta la mano. Daniela. Dania, perdón. Dani tiene una pregunta respecto de lo que estamos hablando. ¿Estás por ahí, Dania? No, Ya. estoy. Ahí sí, sí, ahí sí, ahí sí. ¿Se escucha, cierto? Sí. Ah, ya, estupendo. Buenas noches a todos. Estabas comentando, JC, hace un momento, claro, de que cuando el libro, sobre todo el libro que es muy lento, o sea, es muy como de desarrollo muy lento, aburre, el lector lo deja. Pero también puede ocurrir, y aquí yo estoy simplemente imaginando, de que si es demasiado rápida, el desarrollo de la trama también puede ser como que el lector no tiene como oportunidad de digerir lo que está leyendo. Entonces, ¿qué recomendaciones das tú para que este desarrollo de la trama, sobre todo al inicio,
sea de un ritmo preciso, cosa de que el lector tenga la oportunidad de digerir lo que está leyendo y entenderlo, pero tampoco se vuelva algo chicloso y engorroso y a la postre lo abandone. Ok, súper, gracias Dania. Ya, la recomendación es muy específica y muy concreta. No tiene que ver con la cantidad de cosas que ocurren, ¿sí? Que como entiendo yo que tú estás intentando como plantear, que pasen muchas cosas. No, tiene que ver con que el texto parta con tensión. Y para que el texto parta con tensión, lo que tiene que ocurrir en realidad es que en las primeras 10 páginas esté planteado el conflicto narrativo. ¿Quién es el protagonista? ¿Cuál es su propósito? ¿Cuál es su objeto de deseo? ¿Y cuáles son las figuras antagónicas? Es eso en realidad, ¿sí? No es que tengan que pasar muchas cosas. Cuando el lector, lo que tiene que ocurrir es que el lector tenga la sensación de tensión, de interés. El lector se tiene que preguntar en las primeras 10 páginas del libro qué va a pasar después, ¿no es cierto? Porque si el lector se pregunta qué va a pasar después, va a querer seguir leyendo el libro, ¿no es cierto? Si el lector no se pregunta qué va a pasar después, no va a seguir leyendo el libro. Se trata de eso. Si Ujú. yo me pongo a describir durante las primeras 10 páginas el reino donde está transcurriendo la acción y no nombra al protagonista, ni su deseo, ni las figuras antagónicas, el lector no se va a preguntar qué va a pasar, porque no sabe nada, no sabe quién es el protagonista, qué es lo que busca, a qué se va a enfrentar. Ya, a eso se refiere en narrativa, en narrativa. En el caso de los textos de autoayuda o en los manuales, por supuesto que lo más importante va a ser decirle al lector rápidamente cuál es el problema que está solucionando. Si yo voy a escribir un libro sobre comida sana, ¿no es cierto? Probablemente tengo que mencionar cuáles son las problemáticas que voy a solucionar si es que no, si es que, si es que no como sano, o lo digo de otra forma. Eh, una buena introducción para un libro, ¿no es cierto?, que hable acerca de bajar el colesterol, va a ser partir mencionando cuáles son las consecuencias negativas de tener el colesterol alto, por ejemplo. ¿Sí? Ok, eso es. Ya. Sí, perdón, JC, Su- perdón que te ya, interrumpa. creo, pero Sí, ahí es que lo que sucede es que tenemos que pasar a otro tema, Dani, hay 120 personas, pero al final vamos a dejar un espacio más amplio para que podamos conversar. Yo les recomiendo, Dani, si que tienes alguna duda respecto de la respuesta que yo te he dado, que vayas a mi canal de YouTube. Hay un video completo que se llama Cómo diseñar un cuento, donde hablo específicamente acerca de cómo enganchar a los lectores, o si no, puedes ir a la página web o si has participado en uno de nuestros convocatorias. Recuerden que tienen el manual de creación narrativa donde dedico las primeras páginas, ¿no es cierto?, a hablar acerca justamente de esto, de cómo enganchar al lector y de cómo construir un texto con un conflicto narrativo claro. Si son escritores y esto no lo tienen claro, les recomiendo rápidamente tenerlo claro cuanto antes, ¿no es cierto? Porque todos los buenos textos parten planteando el conflicto narrativo. En efecto, en la contracubierta lo que se pone es el conflicto narrativo. ¿Sí? Ok. ¿Cómo pasa un lector de me interesa a lo compro? ¿Sí? ¿Cómo pasa un lector de me interesa a lo compro? Quiero rápidamente que nos hagamos una idea de cuál es el camino del lector hasta que llega a nuestro libro. Primero, descubrimiento. Cualquier embudo de conversión en marketing, disculpen que hable en los términos específicos, y eso que no he hablado con términos gringos como el funnel y todas estas cosas, los leads. Ya, descubrimiento. El lector busca un libro en Amazon, Google o en redes sociales. ¿Sí? El lector busca el libro. Pues por lo general va a buscar un género o el libro que escuchó, que leyó, etcétera. Los factores clave ahí es el SEO, las palabras claves, las recomendaciones, etcétera. Segundo, la primera impresión, 3 a 10 segundos. Lo primero que ve, la portada y el título. Si no le impacta, sigue de largo. ¿Sí? Recordemos que esto en sus redes sociales, esto es lo que pueden mostrar, ¿no es cierto? La portada del libro. ¿Ok? Em, Segundo, evaluación rápida, 10 a 15 segundos. Lee la sinopsis y revisa las reseñas. Aquí decide si sigue o abandona. Nuevamente, respecto de lo que hablábamos recién de los inicios que en novelística enganchen. Cuando hablamos de conflicto narrativo y cuando hablamos de la sinopsis que está atrás, ¿no es cierto? Pensemos en El Señor de los Anillos. El Señor de los Anillos tiene un protagonista que es Frodo Bolsón, tiene un propósito que es salvar el mundo, tiene un objetivo claro y específico que es llevar el anillo a cierto lugar, ¿no es cierto?, para destruirlo.
Y tiene bastantes enemigos como los orcos y otros personajes malignos que no recuerdo ahora. Esa información va a estar en la contracubierta del libro. De hecho, se llama El Señor de los Anillos, ¿no es cierto? Fíjese que incluso es un poco absurdo, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque es un elemento estructural tan importante que incluso siendo así de absurdo, un anillo pequeño que hay que destruir, sirve para estructurar una de las sagas de fantasía más importantes de Occidente. ¿Sí? Hay una referencia anterior, sí, al Anillo de los Nibelungos, pero no era exactamente lo mismo que plantea Tolkien en ese libro. Ya. Em, Perdón. Y cuarto lugar, decisión de compra. 15 a 30 segundos, verifica el precio y disponibilidad. Si está en Kindle Unlimited o con descuento, más probabilidades de compra. Fíjense, una cosa importante, fíjense que no hemos hablado nunca del precio. ¿Sí? ¿Por qué no hemos hablado del precio? Ya, y esto también es una cosa de marketing puro y duro. Cuando queremos vender algo, lo que tenemos que pensar primero es en el valor. ¿Qué tan valioso es para la persona? Porque dependiendo de cuán valioso sea para la persona, va a tener una percepción distinta del precio. Por ejemplo, si yo me voy a ir al tema del colesterol, si yo estoy escribiendo un libro para las personas que tienen un colesterol muy alto y están en riesgo vital, y yo digo, este es el libro y el método que va a revolucionar tu manera de cuidar tu colesterol gastando 50% menos de dinero, si yo digo todas esas cosas primero, va a ser tan alto el valor que si yo el libro lo cobro a $30, a $40, la persona lo va a encontrar barato. Sí, porque es muy valioso para él. En cambio, si yo no trabajo nada de esto y digo $15, probablemente, o la persona podría decir, pero $15 es mucho si yo no percibo ningún valor en este libro. Por lo tanto, el tema del precio, ¿no es cierto?, es una cosa que tenemos que pensar al final. Y por último, lectura y recomendación. El 50% de los lectores no terminan los libros que compran, ya lo conversamos. Los que sí terminan y disfrutan, lo recomiendan y dejan reseñas. Aquí tenemos que centrarnos siempre en las personas que terminan el libro. Las personas que terminan los libros o nuestros textos están mucho más comprometidos con el autor, por supuesto que los que no los terminan, y es por eso que aquí vienen otras estrategias de marketing como que ustedes también puedan crear sus propios círculos alrededor de sus textos, clubes de lectura, etcétera. Cada paso cuenta, un libro mal presentado, sin correcciones o estrategia, se pierde en el camino antes de ser comprado. Cosas importantes antes de pasar a la sección de preguntas y respuestas para ahí sí que podemos resolver todas las dudas. ¿Cómo te puede apoyar Factor Literario? ¿Cierto? ¿Qué es lo que hacemos nosotros para apoyarte en todo este proceso de que tu libro salga a la luz, ¿no es cierto?, de la forma más optimizada posible? Primero, publicar un libro no es solo escribirlo, sino que es convertirlo en un éxito. ¿Sí? ¿Cómo se Ujú. convierte el libro en un éxito? Bueno, errores, portada poco profesional, menos ventas, evidentemente. La portada es crucial. Ustedes ya lo hemos conversado. Errores ortográficos, malas reseñas. ¿Sí? Esto también es súper importante, chicos. Ustedes no pueden publicar, y se lo menciono, bueno, ustedes saben que yo soy profe de escritura creativa y tengo mucha experiencia leyendo miles de textos. Un texto con errores de ortografía es como que ustedes se presentaran a cualquier lugar mal vestidos, sucios, con mal aliento, ¿no es cierto? Eh, n- Nos tratan como nos ven, hay una máxima por ahí. Y por supuesto, en el caso de los textos, un texto con un error ortográfico, por supuesto que no da una buena impresión. Ni siquiera estoy hablando de la mala impresión que damos si es que escribimos en WhatsApp con falta de ortografía, porque eso ya puede pasar, ¿cierto? Pero si estamos publicando con errores de ortografía, no, eso es completamente no, no se puede hacer. ¿Sí? Mala optimización. Nadie lo encuentra. Esto es otra cosa importante. También recibimos a muchos autores que nos dicen, oye, pero yo publiqué en Amazon y no he vendido nada. Bueno, pero nada se vende solo. Nada se vende solo. Siempre hay una estrategia detrás. Por lo tanto, ahí habrá que pensar, bueno, ¿qué es lo que pasó? ¿Está bien el título? ¿Está bien optimizado? ¿Pusiste las categorías correspondientes? Hay que pensar siempre en los géneros literarios que las personas consumen, etcétera. Y sin estrategia, por supuesto que es un libro perdido en el mercado. ¿Sí? Ustedes van a la feria de sus respectivos países y yo me imagino que al igual que en Chile, hay una persona que está gritando. ¿Sí? Lleve las papas, lleve los tomates son de tal lugar, etcétera. ¿Por qué? Porque
evidentemente, si no gritas, si no hablas, si no promocionas tu producto, nadie va a saber que existes. ¿Ok? Factor literario te ayuda a evitar esos errores y maximizar el impacto de tu libro. ¿Qué hacemos por ti? Bueno, ya lo hemos conversado. Nosotros hacemos la corrección ortotipográfica, es una de las labores dentro del factor literario, es una de las que más tiempo toma y donde tenemos a las profesionales más expertas revisando, ¿no es cierto?, los textos y que no hayan errores, que se adecuen a las normas de la RAE, etcétera. Diseño de portada y maquetación profesional. Eso también lo cubrimos nosotros. También diseñamos tu portada y por supuesto que la optimizamos dependiendo del género al cual pertenece tu obra. Optimización del título y la descripción con SEO. Recuerde que como nosotros trabajamos con Amazon, que son estos libros que se publican ahí, para que la gente los encuentre, tiene que estar optimizado el título, las descripciones, las etiquetas, etcétera. Estrategia de posicionamiento y visibilidad. Te apoyamos, ¿cierto?, en tus estrategias de marca personal, etcétera. Un libro bien publicado se vende más, se lee más y, por supuesto, se recomienda más. ¿Ok? ¿Cómo funciona nuestro proceso? Ya. ¿Qué es lo que hacemos nosotros en Factor Literario? Para que lo sepan, primero evaluamos el manuscrito. Nosotros necesitamos saber cómo es tu texto, ¿no es cierto? Por lo tanto, te pedimos el manuscrito y lo evaluamos de forma completamente gratuita. Te vamos a decir, ya se lo imaginarán, no vamos a leer el texto completo, vamos a leer las primeras 30 páginas. ¿Por qué leemos las primeras 30 páginas? Porque ya sabemos, lo vimos recién, que el 75% de los lectores decide si que seguir leyendo o no en las 10 primeras páginas, ¿sí? Por lo tanto, nos vamos a concentrar en las 30 primeras páginas para evaluar el manuscrito. Perdón, aquí está. Nuestro equipo revisará las primeras 30 páginas de tu libro y se generará un informe de viabilidad comercial o literaria y posicionamiento. Probablemente quizás alguno de ustedes ya ha participado en estos procesos anteriores, nosotros los abrimos cada cierto tiempo, envían el libro y les entregamos un informe, ¿sí? ¿Qué es lo que vemos en ese informe? Lo que conversábamos hace un rato con Dania, que efectivamente el libro logre enganchar en las primeras 10 páginas, en las primeras 20 páginas, que esté planteado el conflicto narrativo con cierta claridad, saber quién es el protagonista en el caso de las obras de ficción, cuál es su propósito, etcétera. Si tu texto viene evaluado, accede a un 50% de descuento en el valor del servicio de publicación, de todo esto que estamos hablando. Confirmación y pago, el costo regular de todo esto que es de $1.600, pero si es que el manuscrito es bien evaluado, queda con descuento a $800. ¿Por qué? Porque evidentemente si no es bien evaluado hay que trabajar otros aspectos del libro, ¿sí? Como por ejemplo, ya las cuestiones internas, generalmente hay procesos de reescritura, pero si el texto está bien evaluado y no hay que hacer eso, por supuesto, que baja el valor al 50%. Fecha límite para enviar el manuscrito, el 7 de febrero, les menciono de inmediato cómo se hace eso. E- y el informe de viabilidad se va a enviar el lunes 10 de febrero, el próximo lunes. Nuestro equipo de editores, que es bastante amplio, está pero atento esperando las llegadas de los manuscritos y la fecha límite para incorporarse en este proceso es el 13 de febrero. ¿Cuál es nuestra invitación? Si ustedes tienen un libro para publicar y lo quieren publicar de aquí a 3 meses, lo pueden hacer con nosotros y el mes de abril, finales de abril, ya estarían con su libro publicado y ya cumpliendo el sueño, ¿no es cierto?, de convertirse en autores publicados. ¿Sí? Y ya van a estar pensando en otras cosas, que es cómo venderlo, cómo posicionarlo, cómo trabajar mi marca personal como autor, etcétera. Aquí les quiero mencionar las fechas claves. ¿Ah? Si que ustedes se incorporan a este programa, el 20 de febrero vamos a tener una reunión informativa con los autores. El 28 de febrero vamos a crear sus cuentas en Amazon KDP y Payoneer. ¿Por qué? Porque una cosa importante, ustedes crean sus cuentas en Amazon y todas las ventas son suyas. Sí, Factor Literario no es una editorial tradicional, nosotros no vemos nada de las ventas de los libros, todo es de ustedes, así que tienen que abrir sus propias cuentas personales, la cuenta en Payoneer, que es donde ustedes reciben los pagos. Si están en México, reciben el dinero directamente de sus cuentas bancarias y recuerden que en el caso de Amazon, ustedes reciben aproximadamente el 60% de regalías en los libros en versión papel y el 70% en versión ebook. ¿Sí? El 11 de abril se envía la maqueta, el borrador de la maqueta. ¿Sí? ¿Cuál es la maqueta? El texto revisado, corregido, maquetado, para que ustedes lo revisen y nos puedan dar
feedback, algunas cosas que quieran cambiar, generalmente las dedicatorias, etcétera. Y por supuesto, si es que no tienen claro el título, nosotros ya les vamos a proponer un título aquí en el caso de la maqueta. El 25 de abril se envían las propuestas de diseño de portada. Previamente le vamos a haber enviado un cuestionario que ustedes tienen que responder con cómo se imaginan la portada, etcétera, y nuestras diseñadoras se van a poner a trabajar y les van a mandar varias propuestas en las que ustedes van a poder escoger, todas optimizadas por lo que hemos hablado, géneros, etcétera. 28 de abril, envío de comentarios a la maqueta, ¿sí? Eh, o sea, que los autores nos manden los comentarios de la maqueta que les enviamos nosotros previamente. 2 de mayo, finalización de correcciones al borrador. Y el 13 de mayo, ya aquí yo me adelanté 3 semanas, el 13 de mayo, publicación en Amazon, en ebook y tapa blanda. Y el 16 de mayo hacemos el lanzamiento internacional vía Zoom. Nosotros mismos hacemos un Zoom como este y presentamos a los nuevos autores para que ustedes tengan sus primeras reseñas, etcétera. También van a ser entrevistados por mí mismo en las en mi propia cuenta de Instagram, en la de Factor Literario. Quizás han visto algunas de las entrevistas a otros autores por ahí. ¿Para qué? Para empezar a posicionarlo en primer lugar, porque lo primero que necesitamos es que los textos tengan visita, ¿no es cierto?, para que se empiecen a posicionar en los buscadores. Em, ok, ¿dónde se manda todo esto? Se los muestro de inmediato y abro al tiro a las preguntas, dudas, consultas, etcétera. Les vamos a enviar un link ahí al mismo chat, seguramente Francisco ya lo va a hacer ahora. Em, un segundo, les quiero mostrar. Ya. Les vamos a enviar este link a las personas interesadas en recibir el informe de viabilidad. eh, y aquí hay un video con este simpático joven hablando y explicando algunas otras cosas más. Y aquí abajo ustedes se van a encontrar con un formulario. Aquí hay algunas de las portadas de los libros que hemos publicado nosotros. Fíjense al otro lado del crimen. Eh, Evidentemente, yo creo que todos ustedes se van a dar cuenta de inmediato que este es un libro policial. ¿Sí? Cuando Jorge Rojas publicó con nosotros Al otro lado del crimen, no tenía título. ¿Sí? Quería ponerle el título de un cuento porque es un libro de cuentos. Nosotros le dijimos, mira, déjanos revisar el texto, ver bien de qué se trata, ¿cierto? Para poder proponerte un buen título. ¿Y de qué nos dimos cuenta con ese libro en particular? Que varios de los misterios que resolvía el personaje, eh, o lo digo de otra forma, los misterios que resolvía el personaje, porque eran puros cuentos policiales, estaban divididos en dos categorías. Uno eran misterios de la vida cotidiana y la otra mitad eran misterios sobrenaturales, fantasmas que se aparecían, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que pensamos nosotros? Ok, pongámosle la palabra crimen, porque evidentemente la palabra crimen le hace pensar al lector a género policial, y al otro lado del crimen, ¿por qué? Porque esto también da la impresión de inmediato, ¿no es cierto?, de que son cuentos que están viendo una especie de lado B, de otra realidad de esos crímenes. Y por supuesto, la portada tenemos a un detective, ¿no es cierto?, en una calle vacía, que de inmediato al lector que ve esto dice, ah, es un cuento, es un libro de cuentos policiales, ¿sí? Eh, Perfecto. Em, bueno, digo todo esto porque aquí abajo está el formulario. Ustedes ponen aquí su nombre, su país de residencia, su teléfono, su email y pueden subir aquí el manuscrito. Postulan el manuscrito y nuestro equipo el día lunes les va a entregar el informe de viabilidad. Miren, les quiero mostrar uno, para que se hacen tantos que estoy seguro de que les va a resultar súper interesante poder recibir este informe y ver en qué estado está su texto, su proyecto, ¿cierto? Les quiero mostrar uno aquí al azar. em, Ay, perdón. ¿Estás Ya, haciendo jugando, dijiste? por ejemplo, un segundo. Ya, informe sobre la novela Despertar de Jimena Valenzuela, género y nicho de mercado, pertenece a la fantasía contemporánea, según la encuesta de hábitos y percepciones de lectura en Chile, porque el 41% de los lectores chilenos manifiestan interés en los géneros de ciencia ficción y fantasía, 41%. Por lo tanto, evidentemente es un texto que si pertenece a ese género, tiene muchas posibilidades. Sinopsis argumental, observaciones a los textos, etcétera. Y por supuesto la recomendación de si el texto se recomienda para su publicación o no.
¿Ok? Así que eso, chicos, chicas, hoy hablé como loro, pero cumplí el tiempo, son las 22:18. Em, la invitación, ¿no es cierto?, es a que consideren todas estas cosas, ya que, ya que se animen a enviar su manuscrito, ya que se animen a publicar. Un segundo, ¿por qué? Porque para las personas que han hecho ya algún tipo de cotización con alguna editorial tradicional, recuerden que sale aproximadamente entre 1.500 y 3.000 dólares publicar, porque insisto, hay que pagarle a todas esas personas, hay que pagarle al diseñador, hay que pagarle al corrector, etcétera. En el caso nuestro, como ya tenemos la maquinaria tan armada, los costos son mucho más accesibles porque hay gente que está trabajando de esto de forma permanente. ¿Ok? Ya, fantástico. Ahora sí, podemos abrir el momento para las dudas, las consultas. Ángela Flores ya levantó la mano. Por favor, adelante, Ángela. Hola, sí, claro. Yo tenía una duda respecto a si esto aplicaba para un nuevo texto o aplica para la convocatoria que habían subido antes de cuentos de amores tóxicos. Ya, pero mira, yo creo que aquí nos tenemos que enchufar porque tú publicas un libro, tú no publicas un cuento. Ok, Aquí estamos hablando de libro, ¿cierto? ok, ¿Sí? ok, Ok, vale. Gracias. súper. Ya. Felipe Ponce, por favor, adelante. Hola, buenas noches. Mira, tenía una pregunta y es más o menos en términos de alcance, ¿sí? Por ejemplo, ¿cuál es el alcance de la labor en temas de corrección, de pronto de redacción en conjunto? Porque hay libros que claramente están en maqueta, pero finalmente para llevarlos un poquito más allá, como tú dices, JC, hay una labor detrás que sé que es ardua y sé que tu equipo lo hace muy bien, pero quisiera saber es cómo es el proceso, porque hay libros que son más cortos y otros más largos. Y por el otro lado, si ustedes habían contemplado, contemplan dentro de lo que hacen en diseño libros ilustrados, que me gustaría saber si ustedes lo pueden manejar y qué precio tendría, porque imagino que difiere. Sí, claro. Respecto de los libros ilustrados, no, de todo lo que estamos hablando no hay libros ilustrados porque eso ya incluye un ilustrador, ¿cierto? No les recomendamos utilizar inteligencia artificial para hacer ilustraciones porque es muy evidente, ¿sí? Probablemente en un par de años más va a estar tan desarrollado que no se va a notar, pero todavía no. Siempre va a ser mucho más importante el tema de un diseñador. Y la otra pregunta no la entendí. Respecto del alcance de la corrección ortotipográfica, ¿te refieres? Por ejemplo, el trabajo contigo será de semanas, puede llegar a durar un mes entre no ortotipográfica solamente, sino el tema de, digamos, de trama. Yo he entendido lo que tú has hablado y en otros conferencias o charlas que has dado, que finalmente la labor también llega a ayudar un poco a corregir un poco los errores que se están haciendo en la trama. No, eso no lo Eso no. hacemos. Ok. No. Por eso es que se hace este informe de viabilidad. Si hay errores en la trama, ya eso es otra cosa, ¿no es cierto? Pero para esta convocatoria, o sea, para esta invitación, en realidad estamos hablando de libros que estén terminados, ¿no es cierto? Y que estén con buenas posibilidades de publicación. Si ya, todo lo otro, y fíjate que ya implica una asesoría completamente personalizada en la reescritura probablemente del texto. Entonces ya es otra cosa, ¿no es cierto? La corrección ortotipográfica se refiere específicamente, y todas las personas que han participado en nuestras convocatorias y ya tienen sus libros publicados, ya vivieron la experiencia, lo que se hace es que se toma el texto y se corrige ortográficamente. ¿Sí? Y tipográficamente en el sentido del buen uso de las comillas, de los guiones, de las rayas, etcétera. Lo que es un trabajo bastante arduo. Pero lo otro es otra cosa, ¿no es cierto? Ya es una asesoría, ¿no es cierto?, editorial completa, y eso ya es una cuestión completamente ajena, extensa, y que nosotros no lo hacemos en este momento. Perfecto, José, sí, me quedó Súper, claro. Vale, súper. Mil fantástico. gracias. Ya. Jorge Coronel tiene la mano levantada. Buenas noches, JC. Hola, hola, Una Jorge. preguntita. Sí, ¿Cómo ha pasado? Saludo a todos. Eh, la apertura de la cuenta en Amazon y en Pioneers, ¿lo hacen ustedes? nosotros les vamos a enviar un video
O sea, la tienen que hacer las personas porque les van a pedir datos personales, ¿no es cierto? Pero mira, Francisco JC, activó su micrófono sí. y él lo puede responder mejor que yo. Adelante, Francisco, por favor. Sí, gracias, JC. Efectivamente, hay un video tutorial que lo diseñé yo mismo, en el que voy paso a paso creando la cuenta y estoy grabando la pantalla explicando qué se tiene que hacer en cada momento. ¿Ya? Es muy, muy, muy fácil de seguir. No se asusten porque el video dura 2 horas, pero dura 2 horas porque es un curso completo que contempla la creación de las cuentas. Ahora, tengo que mencionar que para la gente que está en Chile y en Colombia ya no es necesario crear cuentas de Payoneer, ¿ya? Así que México, Chile y Colombia solo necesitan crear cuentas en Amazon porque van a poder poner sus cuentas bancarias directamente. Para el Oiga, resto de Francisco, Latinoamérica, sí. sí, Oiga, Francisco, le podemos enviar la información que requiere para que nos dé usted abriendo las cuentas, porque conocemos poco de la tecnología. Le estaba avisando el video que nos envió, pero le cuento, o sea, no tenemos muchos conocimientos sobre tecnología. ¿Podría usted, enviándole toda la información, nos abriendo estas cuentas? mira, te recomiendo que nos escribas un correo o al WhatsApp, es más rápido una respuesta y así podemos coordinarnos y si tiene alguna duda en particular respecto al proceso, lo podemos resolver y se le envían imágenes también que lo puedan ayudar a visualizar mejor dónde está el punto que le causa conflicto. Ya, Súper. gracias, no. Gracias. Perfecto. Fantástico. Ya. Nicole también tiene la mano levantada. Adelante, Nicole, por favor. Hola, buenas noches, JC. Mi pregunta tiene que ver con el anonimato. ¿Qué hay si yo como autora deseo permanecer en el anonimato? ¿Cómo se maneja eso? Ya. Primera pregunta. ¿Por qué? Para poder responderte, porque puede haber mil razones por las que tú quieres permanecer en el anonimato. Em, Se me ocurren varias, varias razones, pero por ejemplo, si no quisiera ser conocida, básicamente. Ya, pero es que, ¿cómo vas a vender si no? Ya, Hay- o sea, es muy hay- importante que se sepa es que, en es- este... mira, te voy a poner un ejemplo claro, porque fíjate que la claridad siempre es muy importante, incluso para hacer una pregunta o para tomar una decisión. Hay muchos autores que firman con o que quieren permanecer en el anonimato porque, no sé, porque resulta que es una mujer escribiendo un tipo de literatura que en cierto momento era considerado para hombre o muchas personas que escriben novelas eróticas no quieren que se sepa que tienen esa faceta, etcétera. De ahí mi pregunta respecto de tu inquietud. Claro. ¿Tiene que ver específicamente O sea, por ejemplo, por alguna publicar razón de bajo ese tipo o porque no quieres aparecer tú por una cosa como de pudor? Sí, eso más que nada. Por ejemplo, publicar bajo un seudónimo implicaría menos ventas, ¿correcto? Pero es que Pablo Neruda era un seudónimo, Mm, ¿sí? Ahí vuelvo a la pregunta de la razón por la cual tú quisieras permanecer en el anonimato. Porque una cosa es un seudónimo, ¿cierto? Pero todos sabemos quién es Pablo Neruda, todos sabemos quién es Gabriela Mistral. ajá. ¿Sí? Interesante, voy a pensar muy bien las razones, pero gracias de todas maneras. Ok, vale. Ahora, y esto es para todos, ¿ah? Si la razón es porque les da vergüenza mostrar su rostro, mi recomendación es trabajen eso, ¿sí? Porque nadie confía en alguien que no ve. Nadie, ¿no es cierto? Uno confía en alguien que ve, en alguien que sabe cómo habla, ¿no es cierto? En alguien que te dice, mira, yo soy JC, ¿no es cierto? Te invito a esta charla, este soy yo, te cuento lo que sé, etcétera. Hay muchos autores que cometen el error, y lo voy a decir directamente, absurdo, de no querer mostrarse. Sé que tiene que ver con un temor atávico de muchas personas eh, hacia las ventas. ¿Sí? Hay mucha gente que tiene muchísimo miedo de mostrarse, muchísimo miedo, y lo sufren, etcétera. Yo también, cuando recién partí, hacía un video y sudaba, ¿no es cierto? Y lo hacía una y mil veces. Pero no hay otra manera, po, ¿no es cierto? Las cosas las tenemos que hacer con miedo nomás para que pasen, ¿sí? No hay ninguna otra. Fíjese que esto es tan importante
que se llaman derechos de autor. No se llaman derechos de otra cosa. ¿Por qué? Porque las personas queremos saber quién es el autor detrás de la obra. ¿Sí? Ya. Eso se llama marca personal y todos los escritores tienen que trabajarlos. Lo último, respecto de permanecer en el anonimato o no, y vuelvo a decirle a Nicole que se intente clarificar respecto de lo que está pensando, porque aunque yo tenga un seudónimo, voy a tener que ir al lanzamiento de mi libro. ¿Sí? Si ustedes no están dispuestos a ir al lanzamiento de su libro, entonces yo les diría, ¿para qué van a publicar su libro? ¿Ok? Súper. Ya, Rolando Morales, adelante, por favor. Buenas, yo les hablo desde Panamá y estoy viendo yo pensé que solamente era una charla de Chile, que creo que es el país de ustedes, si no me Sí, equivoco, pero ya veo que entonces se pueden sumar otros países. sí, claro. Mira, casualmente mi comentario va en la línea de la compañera que acaba de hablar. Yo, yo estoy bajo un seudónimo porque creo que el tema es bastante controversial y mi pregunta es, en ese tipo de temas controversiales, mi experiencia es, yo fui una vez aquí en Panamá a una publicadora y la tipa se negó a publicar porque era un tema que tocaba aspectos religiosos y los criticaba. Entonces mi pregunta es, si yo pudiera aventurarme con ustedes qué tan permisibles son en eso, o de una vez me van a decir, no, no, mira, que dijiste esto y no puedes decir esto. O sea, quisiera saber hasta dónde llegan ustedes. Gracias. Mira, por temas religiosos no vas a tener problema con nosotros. O sea, es que yo creo que va a depender de la línea editorial de cada editorial, ¿cierto? Porque, y eso ya va a depender si hay una editorial que publica novelas eróticas y tú llegas y le dices, oye, quiero publicar una novela policial, van a decir que no, porque no es su línea, ¿cierto? Entonces yo creo que va a depender, claro, en el caso nuestro, por supuesto que tenemos ciertos límites, como por ejemplo no publicar textos que promuevan el odio, ¿no es cierto? Ni discursos de odio, ni discriminación, ni pedofilia y cosas así. Pero si es un libro que está bien fundamentado y que toca algún tema, claro, que puede ser sensible, etcétera, pero yo me imagino que en tu caso, si tú escribes sobre un tema sensible y controversial, es porque tú quieres decir algo y estás dispuesto a asumir las consecuencias de decirlo, si es que las hay. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, yo creo que uno se tiene que hacer cargo de sus palabras y de lo que piensa y ser capaz de defender sus ideas. Ahora, si que tú dices, yo tengo estas ideas y no sé si las voy a defender, vuelvo a lo mismo que hablábamos con Nicole, entonces, ¿para qué publicar? Sí, ahí yo los invitaría a hacerse esa pregunta. Ok, eso, Rolando. Súper. Claudia Vega, adelante, por favor. Tienes que activar tu micrófono, Claudia. Sí, ahora sí. Hola. Hola a todos. Sí, Uy, mira, sabes que muy no se interesante. escucha nada, Claudia. Lamentablemente, no se te escucha. No, se escucha muy mal. Sí, se escucha muy mal. Es que Ahí estoy sí, con ahora el... sí, ahora sí, ahora sí. ¿Ahora me escuchas? Ahora sí. Ahora sí, ya. Sí. Lo que pasa es que estoy con el teléfono. Mira, yo tengo una duda. Yo participé hace poco en la convocatoria Tu Mejor Cuento, ¿ya? Y bueno, súper contenta porque quedé seleccionada. Pero resulta que ahora estás como dando una fecha como para entregar como un posible manuscrito que uno tenga, que tiene que tener unas 30 páginas como para evaluar, ¿verdad? Mi pregunta es la siguiente, bueno, yo ahora no estoy preparada con un manuscrito tan grande, pero a mí me gustaría en, en lo sucesivo, quizás un año o dos, que tengo algunos cuentos, pero no están, no están completos, están así como en ciernes. Entonces, quisiera saber si, por ejemplo, tengo, no sé, 5 o 6 cuentos, publican, por ejemplo, un compendio de cuentos, porque ahí publicaron uno de respecto del crimen, no sé, no me acuerdo mucho cómo era el nombre, pero al otro lado del crimen, ¿verdad? Que son ¿Sí? varios cuentos. En mi caso yo tengo cuentos de ciencia ficción y de terror. Entonces, no sé cómo irían mezclados, no sé. Tendría que enviarlo nomás, ¿cierto? El manuscrito. Y si
ese envío puede ser, por ejemplo, a fines del año 2025 o ya el 2026, porque como que estabas dando una fecha muy ahora y yo dije, chuta, no, ahora no alcanzo. O sea, claro, tú publicas el libro cuando lo tengas listo, pero mira, respecto de los libros que se publican, ¿ah? Por ejemplo, los nuevos libros publicados aquí en la página de Factor Literario, La Muda de Piel, este es un libro de autoayuda, ¿sí? De Claudia Tazara, que habla acerca de, ¿te has sentido alguna vez atrapado en una vieja versión de ti? ¿Has enfrentado cambios en tu vida que te han traído confusión, dolor, pero también esperanza? En La Muda de Piel, Claudia Tazara te invita a un viaje profundo y transformador para ayudarte a navegar por esas inevitables transiciones emocionales. Fíjese en la forma como están redactados. Estas son las contracubiertas, ¿sí? Cómo están redactadas. Bueno, este es el libro, perdón, ay, me fui para atrás, mucho para atrás. Ese es un libro de autoayuda, ¿cierto? Este es un libro también de autoayuda, este es un libro de cuentos, este es un libro de cuentos, esta es una novela, Camino a la Libertad, este es un libro de poemas, este es un libro de cuentos también, ah, no, perdón, de poemas también, este es un libro de cuentos, Gabriel es una novela, etcétera. J.C. Sánchez, Máscaras, un libro de cuentos. Así que sí, publicamos cuentos, poesía, autoayuda, etcétera. Súper. Y por supuesto, cuando estés lista, tienes que enviar el libro, porque en realidad esto es una invitación a las personas que quieran publicar su libro ya. En el futuro te puedes contactar de nuevo con nosotros. Ya, Vamos a ok, seguir en muchas contacto. gracias. Súper. Sí, María Paz, gracias. por favor, adelante. María Paz, ¿estás por ahí? Tienes que activar tu micrófono. Ya, mientras no lo activa todavía, Juliet. Hola, Juliet, Sí, de buenas, Argentina, ¿cierto? buenas. Francesa, pero De viviendo Argen- aquí en Argentina. Ya me seleccionaron para la ontología de Tierras de Historias. Sí, Eh, lo que justo contaba era un resumen, mini sinopsis de la novela que quiero escribir. Lo que quería saber por la cuestión de la fecha, bueno, es un poquito lo mismo que contestaste a Claudia recién. No creo que en 2 días voy a tener todo listo para mandarlo, pero sí quiero saber si más tarde en el año puedo mandarle y cómo hacer para tener ya publicación. De esta novela. Igual ya tengo dos otros proyectos de novelas. Tengo historias para hacer cuentitos de comedia también, hablando de la mentira de la gente y reírnos para denunciar todo lo feo que puede ser el ser humano, pero con la risa, porque a veces es impresionante cómo se puede reír la gente del otro. Pero bueno, tengo proyectos. Este es el primero, la novela de un poquito, cuenta la historia mía, pero la puse a tercera persona, como la historia de una persona que vive un año sabático en Buenos Aires. súper. Para, Pero sí, cuando lo tengas listo, te puedes contactar con nosotros. Vamos a seguir estando acá. Es solo que, claro, que los procesos se abren porque nosotros podemos, y que esto es importante, podemos aceptar a pocas personas en cada proceso. Entonces, claro, cuando estés lista, nos conversamos de nuevo. Ningún problema. bueno, porque Súper, seguro que en 2 días ya hice tres meses de formación para escribir, tengo ya súper. un portada, tengo un título, bueno, siempre puedo cambiar lo que nos aconsejaste, pero tengo que tener más cosas bien Claro, armadas en castellano para poder decir es la hora de publicar. Así que igual me súper. motiva. Tener fechas me motiva, porque si no dejo pasar Claro que sí. mañana, pasado, pero está bueno tenerlos. Súper. Realmente le agradezco. Fantástico, Juliet. Bueno, ahí seguimos entonces en contacto. ¿Sí? Ya. Bueno, gracias. María Paz, ahora sí activó Hola, su ¿me escuchan? micrófono. Adelante, María Paz, por favor. Hola, oye, bueno, antes que nada, darles a todos las gracias, porque todo es un aporte, todo es aprender. Así que 1 millón de gracias. Mi pregunta es la siguiente. Yo acabo de terminar de hacer un libro
de ejercicios cognitivos para adultos mayores. Tiene gráficos, tiene diseño, porque para hacer ejercicio obviamente que había que hacer dibujos, digamos. Y además está incluida una mini guía para los cuidadores. Mi pregunta es, ¿ustedes podrían tomar mi libro o es solamente literatura? No, no. Tal como mostraba por recién, trabajamos mucho con autoayuda. Y aquí un dato, importante. Por lo general, Ujú. o sea, digo yo autoayuda porque estoy pensando muy editorialmente, ¿ah? Ahí se incluyen los manuales, ¿no es cierto?, de diferentes ámbitos. ¿Por qué? Porque son textos que uno toma para aprender algunas técnicas en específico. En el mercado editorial, los dos más grandes volúmenes de ventas son, en primer lugar, las novelas de amor, romance y erotismo. Y en segundo lugar, los libros de autoayuda. Y por lo general, las personas como tú que trabajan libros de autoayuda o con alguna temática tan específica como la tuya, ya tienen trabajado, me imagino yo, su presencia en el nicho al cual se dirigen, porque por algo están escribiendo un libro que ayuda, si que yo escribo un manual de creación narrativa, es porque ya tengo cierta presencia, ¿no es cierto?, con personas que saben que yo me dedico a esto. Por lo tanto, los éxitos las posibilidades de éxito en la venta son mucho más altos, definitivamente. Así que sí, sí publicamos textos como el tuyo, María Paz. Porque es texto y diseño, porque también tiene dibujos, tiene Sí, gráficos, tiene... Ah, ya, súper, sí, súper. hay muchos textos, sobre todo los textos expositivos tienen gráficos, sí, ningún problema con eso. Eso es de lo que tiene que ser llegar. Oye, un Sí, millón de gracias, que les vaya súper bien y espero que nos veamos, que nos súper. conozcamos en persona. Gracias a todos, Súper, chao. María Paz. Ya, Michelle, por favor, adelante. Muy buenas noches a todos. Bueno, soy de Argentina, estuve participando también en las antologías anteriores, así que bueno, estoy ansiosa por la publicación de los cuentos. Mi pregunta es, porque bueno, lamentablemente no me pude conectar antes, no sé si se habló del tema del lanzamiento, cómo se maneja, y me respondieron igual otra duda que era la de si se puede hacer una compilación de poemas, cuentos, que bueno, ya me pusieron que sí. Entonces, ¿cómo es el lanzamiento en el ámbito internacional? Porque, bueno, Factor Literario está ubicado en Chile, creo. Sí. Lo que sucede es que nosotros estamos en Chile, pero en realidad las personas que están en esta reunión están en diferentes países de Latinoamérica. Digo esto ¿por qué? Porque en realidad la tecnología hoy nos permite, y es por eso que los libros se publican en Amazon, poder llegar a cualquier lugar del mundo. ¿Sí? Ahora, les vamos a enviar la charla grabada porque eso lo mencionamos al final de la charla, entonces yo me imagino que te perdiste buena parte de la charla, pero nosotros hacemos un lanzamiento por Zoom y hacemos también entrevistas en nuestros canales digitales que siempre tienen mucho impacto en las personas porque muchas personas conocen el libro y por supuesto que tenemos la posibilidad de hablar de lo que se trata y llegar a los lectores adecuados. Así que sí, hay un lanzamiento por Zoom y hay una entrevista por Instagram. Eso es, Michelle. Genial. Muchísimas gracias. Súper. Ya, Alma Yadira Vázquez, adelante, por favor. Hola, buenas noches. Buenas noches. Adelante, por favor, Alma. Bueno, mi pregunta es enfocada, así que si quiero escribir una biografía, siempre tiene que ser de un personaje famoso, o puedo escribir una autobiografía, y si escribo una autobiografía, tengo que poner los nombres de las personas reales, o puedo cambiar para no tener algún tipo de problema, aun cuando esté contando algo verídico. Eso depende absolutamente de ti, Alma. Sí, no hay una ley que diga si vas a escribir una autobiografía, cambia tu nombre o el nombre de las personas. No, eso depende absolutamente de ti. Mm, ujú. Ok, Eso, eso era. súper. Muchas gracias. Gracias. Yo creo que la mayoría de las personas, o no la mayoría, pero muchas personas tienen la necesidad, el sueño de escribir su propia biografía, su propia autobiografía. Mi recomendación siempre va a ser pensar siempre en
por qué queremos contar nuestra vida y para quién. Si es para nuestra familia, fantástico, ustedes pueden hacer una edición y se la reparten a su familia. Pero si ustedes creen que su vida, ¿no es cierto?, le puede enseñar algo a otras personas, como muchos charlistas que tienen experiencias terribles y corren y recorren el mundo hablando acerca de su experiencia para enseñar cosas, piensen siempre en qué le aporta al lector mi experiencia vital. ¿Sí? Ya, Claudio, por favor, adelante. Tienes que activar tu micrófono, Claudio. Hola, Ahí buenas sí. noches. Buenas noches. Hola, buenas noches, ¿sí? ¿Me escucha? Sí, Sí, hola, ya, buenas noches. Mira, lo que pasa es que yo tengo un libro terminado hace tiempo y lo había enviado a una editorial y lo encontraron bastante bueno. Ya es un libro de ciencia ficción, pero el costo era muy alto en ese minuto. Entonces, yo no sé, ahí también llegué tarde a la charla, no sé los costos que ustedes manejan para poder la publicación del libro. A mí ya me lo revisaron, les encantó, pero te repito, era muy alto el costo para poder publicarlos con la editorial chilena. sí, bueno, hablamos de eso, pero les vamos a enviar la charla grabada, son ¿Ya? $800 si es que tu libro es bien evaluado. Sí, sí, estaba listo. De hecho, lo revisaron, les gustó. De hecho, me llamó el abogado de la editorial y les había encantado, pero el costo que ellos me pidieron en ese minuto no tenía el dinero. Entonces, necesito eso. Necesitaba saber si en algún minuto ustedes nos van a mandar cuánto es el costo, porque yo, te repito, llegué $800, tarde, disculpa. Ya. $800. Ya, eso es lo que. Es un Sí que solo tu libro pago, ¿cierto? está bien evaluado. Sí, pero ahí te enviamos la charla grabada para que la revises entera, pero ese es el monto si es que tú lo quieres Ok. plantear Muchísimas así. gracias, muy amable. Súper. María Isabel, por favor, adelante. ¿Estás por ahí, María Isabel? Ya. Ana Belén Ulate. Ana Belén, tampoco. Ya. Ay, no. Ya, Ahí ya sí. estoy. Hola. Ya, ahí María Isabel y después Ana Belén. Adelante, María Isabel. Es que casi que no activo el micrófono. Mi pregunta va encaminada en esto. ¿Ustedes solo publican en Amazon? ¿No tienen publicaciones que, pues, como que no sea propiamente en Amazon, sino que uno lo pueda vender en físico? No, a ver cómo me explico. Yo sé que en Amazon las ventas son virtuales, No, pero no. que sea, ¿cómo es la? Pues sí, es que En Amazon para las ventas son en papel. sí. Sí, ya. La diferencia es que cuando tú subes tu libro a Amazon, la persona que te compra el libro, Amazon imprime el ejemplar y se lo envía. ¿Sí? Entonces tú no tienes que tener una caja con libros, ¿no es cierto? Sino que se llama impresión bajo demanda. Ese es el sistema. Amazon se preocupa del cobro, de la impresión y de la distribución. ¿Ok? Entonces, en realidad, cuando tú publicas en Amazon es para que el libro se venda en papel. Distinto es si es que tú quieres tener, por supuesto, libros para hacer tu propio lanzamiento. Ahí siempre nosotros lo que vamos a hacer es que le vamos a entregar a los autores los archivos para que puedan ir a cualquier imprenta local, los que están en Chile. Por supuesto que nosotros tenemos contactos aquí con imprentas, pero no olvidemos que cuando nosotros publicamos el libro en Amazon, Amazon lo vende en papel, ¿sí? Así como este que está aquí, en papel y lo Ah, distribuye a cualquier lugar del mundo. listo, muchas gracias. Súper. Ya, ahora sí, Ana Belén. Sí, es que estaba acomodando el micrófono que no había, que acabo de descargar Zoom, entonces no le había aceptado los permisos. Bueno, mi pregunta es, ¿cómo es el tipo de género que tiene mi libro? Aparte del género principal, bueno, en el caso de que ya tenga género principal y en el caso de que no, ¿cómo sabría cuál es? Perdón, ¿cómo sabrías tú el género que tiene tu libro? Sí, porque digamos, el género principal más que todo, porque digamos, los otros ya uno no los deduce, ya no es como tan obligatorio así como decir cuáles son, sino más que todo el principal. En el caso de que el libro tenga varios tipos de género, ¿verdad? Como por ejemplo, dame un ejemplo, Ah, dame un ejemplo para ti de género principal. digamos que si se trata de una comedia romántica, usted va a saber que es de romance.
digamos, si ustedes adolescentes y que la historia va dirigida a cómo esos se enamoran, usted logra averiguar que es un romance. Y Ya, ya la comedia usted ya la descubre después. ok, pero tú escribiste tu libro, ¿sí? Entonces, ¿a qué género No pertenece tu lo, libro? yo diría que acción, pero no estoy de todo seguro. Ya, ok, ya. Probablemente mira, los géneros literarios, y esto para todos, los géneros literarios son convenciones culturales, ¿sí? Por supuesto que el autor tiene que saber cuál es el género que está escribiendo, ¿cierto? Es muy difícil que no lo sepa porque uno va a escribir más o menos, mira, como las novelas de acción, como las novelas románticas, etcétera. Entonces es algo que tienes que saber. De todas formas, nosotros igual te podemos a apoyar, a ayudar. ¿Por qué? Porque lo que ocurre mucho en la realidad, que probablemente que es lo que le pasa a Ana Belén, que tiene mucho más que ver con inseguridad o con no saber tomar bien la decisión de en qué género lo voy a enmarcar. Sí, entonces ahí, claro, ahí nosotros podemos apoyarte en esa visualización porque es mucho más fácil para alguien externo poder decir, mira, sé que claramente tu novela es una comedia romántica, no es una novela de acción como tú creías porque estructuralmente está estructurada como un melodrama y no como un thriller. Sí, ¿por qué? Porque el melodrama, ya, porque tienen características estructurales. Así que sí, ahí te podemos a apoyar nosotros a identificarlo, pero tenemos que leer la novela, ¿no es cierto? No hay otra manera. Ah, ok, gracias. Súper. Ya, usuario de Zoom, que no está su nombre, pero dice usuario de Zoom, como todos en realidad. ¿Estás por ahí, usuario de Zoom? No, ya. Flores Solano, Catherine. Buenas noches, No, espere, JC. espere, espere. ¿Se refería a Buenas mí? noches. Ya, Hola. ya. Vamos con Flores y después con usuario de Zoom. Adelante, Catherine. Sí, mi consulta es, yo ya pertenezco a parte de la antología, estoy esperando nomás la publicación, pero quisiera saber, la antología que yo envié, ¿no? ¿La puedo terminar o conforme le que envié ya, eso es lo que se va a publicar? No entiendo la pregunta. ¿Tú enviaste un cuento a una antología? Claro, envié un cuento, pero quisiera, como que se dice, he seguido avanzando, entonces quisiera saber si puedo reenviarlo o solamente saldrá hasta donde se escribió. Es que si es un cuento, el cuento tiene que estar terminado. Sí, pero es que yo lo terminé hasta ahí, pero he seguido avanzando, otros cuentos, por eso le pregunto. Ya, es que lo que sucede es que tú postulaste un cuento, ¿no es cierto? Exacto. Entonces, claro, lo que se va a publicar es ese cuento. Te vamos a enviar la maqueta para que tú lo revises, pero es el cuento que tú enviaste el que se va a publicar. En el caso de que yo quisiera hacer, por ejemplo, un libro aparte, tendría que enviarlo con el beneficio con el pago de los $800, ¿verdad? Sería aparte. Eso ya no sería una antología, sino la publicación de un libro, ¿verdad? Estoy confundido, no entiendo tu pregunta, porque una cosa es publicar un cuento en la antología grupal y otra cosa es publicar un libro individual. Son Ya, dos cosas distintas. claro, es que en la antología tiene un precio diferente al libro, Sí, ¿correcto? claro. Sí. Ya. Entonces, la pregunta es, el cuento es bueno, salen antologías y cuando tú quieres publicar un libro es diferente, ¿verdad? Es el costo de $800 y Así ese es es. el procedimiento que tú nos has indicado en la charla de Esa- hoy. Exactamente. Ah, ok, gracias. Súper. Ya, ahora sí, usuario de Zoom. Hola. Tengo una duda. Sí. ¿De casualidad puedo extender un poco el cuento que ya mandé? O sea, digamos que puedo extender un poco. Chicos, recuerden que una de las cosas importantes y por respeto a las otras personas que nos ciñamos al tema que estamos hablando ahora. En el caso de las convocatorias tienen otra lógica, ¿no es cierto? Porque ya los cuentos van a ser corregidos, etcétera. Se les va a enviar la maqueta y ustedes van a poder dar los comentarios a las correcciones, pero extender el cuento eh, y lo digo como profesora, es muy raro porque los cuentos están terminados, son una unidad. Entonces, alargar un cuento es muy extraño porque eso significaría de que estás haciendo otra cosa, ¿sí? Así que mi recomendación no es alargar cuentos bajo ningún punto de vista, sino que les sugiero volcar esa energía en crear un cuento nuevo. ¿Sí? Bueno, gracias. Súper. Maximiliano Adrover, por favor, adelante. Hola, buenas noches. ¿Se me escucha Buenas bien? noches. Adelante, Maximiliano. Mi, con-
mi consulta es que si es que la cantidad de páginas afecta mucho en la decisión de una persona en leer un libro. Porque, por ejemplo, yo escribí una novela con toques de fantasía y terminé escribiendo 738 páginas. Así que no sé si eso va a afectar mucho, si es que alguien va a querer mi libro o no, y si va a afectar también en las ventas de mi libro. Sí, 738 páginas en Word. Sí. Ya. Tienes que calcular más o menos que eso en un libro va a ser el doble. O sea, sería un libro de Muy, 1400 páginas. Ahí tienes que ¿y eso preguntarte es bueno o es malo? malo. Ahí tienes que preguntarte muchas cosas. Primero, ¿por qué es tan largo? ¿No es cierto? Segundo, va a pasar lo siguiente. Imagínate un libro de 1400 páginas. Es un libro así. Creo que eh, uno de los que uno de los que vendió el libro así fue Roberto Bolaño, 2666. Después de muerto, sacaron el libro con 1600 páginas. Pero por lo general las sagas vienen divididas en tomos, etcétera. La recomendación es que si es que tú vas a publicar un libro de más de 300 páginas, el costo del libro va a ser muy alto. Sí, el costo material del libro. Entonces vas a tener que vender el libro a $30 mínimo. Y la pregunta es, si eres un autor desconocido, ¿no es cierto? ¿Cómo vas a hacerlo para promocionar un libro y crear tanto valor que la gente lo quiera comprar en $30? ¿Sí? Así que mi recomendación sería revisar bien qué está pasando ahí y ojalá publicar un libro de 200, 250 páginas. ¿Sí? Máximo para que no sea tan caro el libro y tú puedas promoverlo de mejor manera. ¿Sí? Pero insisto, si es que y aquí ya viene la parte ya como editorial, si es que es un libro tan largo, probablemente algo está pasando respecto de la estructura del libro. Porque eso significa de que el libro sigue, la historia sigue, 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 sigue por 700 páginas, es muchísimo. Sí, es A menos que que sea más mientras largo. escribía se me han ido ocurriendo varias ideas. Ok, sí, pero Así que ahí no hay otra opción de dividirlo en 2 libros. eso es lo que hemos hecho con algunas autoras que tenía un libro de 600 páginas y se dividió en 3 tomos, para que pudiera ser mucho más fácil comercializarlo. Entiendo. Ya, muchas Súper. gracias. Cosa importante aclaración, para un libro de 1600 páginas, solo el costo de impresión va a ser sobre los $30. O sea, es un libro que para que tenga regalías tendría que venderse en $60. Claro. ¿Ya? Para que lo consideren. Cuando estén escribiendo el libro, si está en formato carta, es aproximadamente el doble para el formato novela. Si lo está empezando para libro bolsillo, es mucho más. Sí. Ahora, claro, la gente igual lee Harry Potter, ¿no es cierto? Y todas esas sagas, pero tienen que pensar que el prestigio que tienen es tan alto que, claro, que las personas efectivamente invierten todo ese tiempo en leer esas sagas, ¿no es cierto? Pero claro, pero para un actor que está recién empezando, honestamente no lo recomiendo. Ya, Nemesio Castillo, por favor, adelante. ¿Estás por ahí, Nemesio? Ya, si no, Naomi González. Bueno, ¿se me escucha? Naomi, no, no, no te ¿Escucha? escuchamos, no. No, Ah, dame un momento. ahora sí, ahora sí. Ok. Son dos dudas. Una, Ya. prim- la primera es sobre concurso de tu mejor cuento. Es que tuve unos problemas y a poco el pago se completó y eso. Y quería saber cuándo, qué se hará exactamente. Ya, pero Que mira, tal como digamos, les no mencionábamos, nombrar. perdón, Naomi, pero tal como les mencionamos al principio, es completamente imposible para nosotros responder esas preguntas ahora. Así que les recomendamos escribir a contacto@factorliterario o a Ok. convocatorias@factorliterario y ahí Katherine, que es la persona encargada, les va a responder con exactitud esas dudas concretas. Ah, ok. Ok, Sí, muchas súper. gracias. Y la otra duda es que cuando uno está empezando a publicar, ¿cuál sería el mínimo recomendable, digamos, de páginas máximo recomendable para publicar cuando está apenas comenzando? Lo que sucede es que eso es muy relativo. Por ejemplo, nosotros tenemos libros de cuentos con 8 cuentos. Mire, piensen que ustedes pueden publicar un libro de 40 planas en Word y se puede convertir en un libro de 100 páginas.
¿sí? Dependiendo del maquetado, ¿cierto? Del tamaño de la letra, del tamaño de los márgenes. Pero así, en términos muy generales, yo creo que un libro de 40 planas en Word perfectamente puede ser comercializado sin ningún inconveniente. E insisto que superar las 300 páginas ya es algo problemático. Ok, muchas gracias. Súper. ¿Quién más tiene la mano? Marcela Vargas Cifuentes, que sé que no es Marcela porque tiene un abultado bigote. Hola, no, no, Hola, hola. evidentemente no, Marcela, ella es mi esposa. Hola, mi nombre es Jorge, soy chileno pero vivo en Colombia. Y tengo unos cuentos ahí que se van a publicar con ustedes próximamente. Mi pregunta es súper simple y práctica. ¿Cuántas, para llevar el conteo, cuántas palabras debiera tener una página en el formato ya terminado, impreso? O sea, ¿cómo yo voy calculando más o menos cuántas páginas tendría el libro finalizado impreso? Porque tú estás Eso, diciendo, eso, un documento Word se transforma como que se duplica, pero eso va a depender del tipo de texto, el tamaño, el Claro, espaciado y eso. pero estamos pensando siempre en lo que viene como por defecto en Word, ¿cierto, Francisco? exactamente. O sea, si tú empiezas a escribir, tú abres Word y empiezas a escribir así, tal como viene la hoja de tamaño carta, por ejemplo, tienes que considerar que por lo general es la tipografía Calibri o Times New Roman, tamaño de 12 puntos, con un interlineado sencillo de 1.5 o 1.0. ¿Ya? Aproximado a esos parámetros, nosotros calculamos que aproximadamente se sube al doble cuando pasamos al tamaño de 6 por 9 pulgadas, que es el formato novela americana. Ya si pasamos al formato libro de bolsillo, que es 5 por 8 pulgadas, aumenta un poquito más, ya un poquito más del doble. Ya, Entonces tienes que perfecto. considerar que las páginas que tú escribas en Word es aproximadamente el doble cuando se maqueta. ¿Por qué? Porque aparte de que cambia la tipografía, por ejemplo, se cambia a Garamond, que es una tipografía que cansa mucho menos la vista al leerla, los márgenes son diferentes, porque el margen de la hoja al llegar a la unión del libro, ¿cierto? Donde se hace el ensamble, tiene que ser mucho mayor que al margen exterior. ¿Ya? Entonces, los tamaños del margen, eso va haciendo que el espacio que nosotros tenemos de lectura concreto es un poco menor que cuando trabajamos en Word. Entonces, por eso va aumentando aproximadamente al doble. Ya sea, si tú tienes 40 páginas escritas, asume que van a ser 80 sumando las páginas editoriales, la página del título, ¿cierto? La página de reserva final, etcétera. Perfecto. Listo, Sí. muchas gracias. Súper. Ahora, eso siempre es Genial. muy aproximado, pero claro, con la experiencia nosotros ya sabemos así como ya más o menos el doble. Sí, siempre va a depender del tamaño de la letra y etcétera. Listo, Eh, muchas Ru- gracias. Rubén Rucano, adelante, por favor. Sí, una consulta. En caso de hacer cuentos infantiles, como yo veo, cómo es la parte de lo que es los dibujos que se generan? O sea, porque a veces uno escribe un cuento, pero no describe la forma que va a tener, digamos, o que mentalmente como yo pienso que es, digamos, yo puedo decir un ogro, pero yo tengo Sí, mentalizado como es un sí, ya. ogro, que es distinto a Pero lo que está, eso lo hace el diseñador y por otro lado le describo cómo está, cómo yo pienso que es el ogro, o cómo es esa ya, parte de pero diseño gráfico. no hay ilustración, para decirlo directamente, no son libros ilustrados. Eso es otra cosa completamente distinta, ¿sí? Eso ya requiere de un diseño especial, no es eso lo que hacemos nosotros. Claro, Súper. por lo menos para este llamado, el libro ilustrado no está dentro de los $800. ¿Por qué? Porque todo eso que tú nos comentas, efectivamente tienes que juntarte con una diseñadora y esa diseñadora tiene que entender de qué va todo el libro, ¿cierto? Y hacer una cantidad enorme de ilustraciones hasta que se llegue a las ilustraciones concretas. Así que un precio sumamente diferente, se dispara un montón, entonces ahí se tiene que conversar cada caso en particular. Sí, súper. Jorge Omar Almonacid, ¿cómo estás? ¿Qué tal, JC? Buenas noches a todos. Bueno, había hecho en el chat Uy, la no te escuchamos, consulta, Jorge. ¿no? No, no, Jorge, no ¿No hay. se escucha?
Ahora ¿Nada? sí, ¿Se escucha bien o muy bajo su volumen? muy bajo. Bueno, recién había hecho por chat la consulta, pero la reitero aquí. Por ahí me enteré un poquito tarde de la novedad esta de la convocatoria. Entonces la pregunta lógica mía es si habrá nuevas convocatorias como esta. No sé si se puede saber eso. Sí, por lo general se hacen convocatorias cada 2 meses aproximadamente. Ah, Eso bien, bien, siempre bien. depende del volumen de publicaciones en las que estemos en ese momento. Sí, ¿por qué hacemos esta selección en realidad? Porque tenemos una capacidad limitada para recibir autores. Sí, entonces por eso es que nosotros nos preocupamos mucho de que sean autores que nosotros sepamos que efectivamente sus libros se van a poder comercializar. Bien, bien, bien. Y la otra pregunta es si uno quiere editar, independientemente de las convocatorias, tiene que conversarlo personalmente con la editorial, ¿no? Con Factor Literario, porque supongo varían los costos. O sea, claro, de hecho, todo esto que estamos hablando ahora tiene que ver específicamente con edición individual, con un libro particular. Ah, perfecto. Quizás Sí, no supe captar, digamos, la idea. sí, sí, Muchas sí. gracias. Súper. Nemesio Castillo, por favor, adelante. Apague la luz del ¿Estás por ahí, Nemesio? No, chicos, mira, y terminamos con Marcela Vargas. Ya vi la hora que son las 11 de la noche aquí en Chile. Ah, no, Marcela Vargas no. Nemesio Castillo, ya. Súper, chicos. Acabo de ver la hora que ya son las 23 horas aquí en Chile. Sé que en otros países es más temprano. En Chile y Argentina son las 23 horas. Y en Uruguay. Em, Bueno, les vamos a enviar por el grupo de WhatsApp el link para las personas interesadas en enviar su manuscrito y recuerden en publicar en lanzar su libro el día 16 de mayo. Si tienen su manuscrito listo, si tienen su libro listo y quieren publicar su libro y empezar a trabajar, etcétera, envíenos su manuscrito. Nosotros el 10 de febrero les vamos a enviar el informe de viabilidad para que puedan ya publicar su libro con esta modalidad de publicación en Amazon. Recuerden, y lo van a ver en el video que está ahí, esto es publicación en papel, chicos, para que las personas tengan su libro impreso en papel en la mano, de muy buena calidad, con Amazon, y por supuesto que no van a tener que quedarse con una caja con libros, ¿no es cierto?, que comercializar. Así que muchísimas gracias por haber asistido a esta reunión y les vamos a enviar toda la información. Bueno, se las enviamos por el chat, pero también se las vamos a enviar al grupo de WhatsApp en el que imagino que están y por email para que puedan tener y puedan enviarnos su manuscrito. ¿Sí? Les deseo muy buenas noches y que estén muy bien. Nos vemos. Chao, chao. Adiós, Chao, adiós. Nico.